consecuencia de una flexión forzada de cadera con la rodilla estirada. Son especialmente comunes en los atletas que participan, como ya les había comentado, en carreras, saltos y cambios de dirección. La que sigue, por favor. En el diagnóstico, pues principalmente se lleva a cabo la anamnesis, la exploración física en la que podemos usar maniobras como el Puraben o Raba test. Se realiza en bipedestación con la cadera flexionada a 90 grados, extensión de rodilla y flexión dorsal de tobillo. El objetivo de este test es realizar una elongación de la musculatura isquiotibial. Por otra parte, también tenemos el Bend Net Stretch Test y el Modified Bend Net Stretch. Se realizan de manera pasiva. En el primero, el paciente se encuentra en decúbito supino, realizando una flexión máxima de la articulación de la cadera y de la rodilla, mientras que el explorador realiza una extensión de la articulación de la rodilla pasivamente. Para finalizar, durante la realización del primero se va a llevar el segundo, el Modify, en donde el paciente se encuentra igual en decúbito supino con los miembros inferiores en extensión. El explorador, sujetando el talón y la rodilla, realiza una flexión máxima de la articulación de la cadera y de la rodilla y posteriormente realiza una extensión de la articulación de la rodilla en forma rápida. También podemos llevar a cabo ecografías. Se va a observar engrosamiento tendinoso, regiones hipoecoicas y presencia de edema alrededor de la misma. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento, igual que pues, las tendinitis que les habíamos comentado, van a ser medidas conservadoras con reposo o modificación de la actividad. También la crioterapia, los AINES, la fisioterapia y la rehabilitación, y también como un extra la electroterapia. La que sigue, por favor. Bueno, ahora yo les hablaré de la luxación del hombro. Bueno, primero lo básico de la anatomía del hombro está conformado por el húmero, la zona escapular, su articulación glenoides es la que articula con la cabeza del húmero, el acromio o espina de la escápula que se une a la clavícula a través de la articulación acromioclavicular, y toda esa articulación va integrada en el tórax a través de a este, la articulación escapulotorácica. Y siguiente, por favor. Bueno, las deficiencias del nervio axilar son los déficits nerviosos más frecuentes en las luxaciones anteriores del hombro. A menudo se resuelven en varios meses o pocos después de la reducción del hombro. Y hay tres mecanismos de producción de luxación de hombro: anterior, posterior e inferior. Ahorita primero le hablaré del anterior. El mecanismo es abducción y rotación externa del húmero, que por, y por lo tanto la mayoría de las luxaciones o tipos de luxaciones de hombro, en la que la cabeza del húmero queda atrapada por fuera y contra el labio anterior de la fosa glenoidea. Luego el acromio y el codo se mantiene levemente hacia afuera del lateral en aducción, y la cabeza del húmero se desplaza hacia adelante y hacia abajo y no se puede palpar en su posición habitual. La lesión de la arteria axilar es rara en las luxaciones anteriores del hombro y sugiere una posible lesión concurrente del plexo braquial. Y también la mayoría de los problemas específicos del hombro se desarrollan en la articulación glenohumeral o en la articulación acromioclavicular. Además de que hay otros problemas en las articulaciones escapulotorácicas y en la articulación esternoclavicular, pero estos son más, por así decirlo, más raros, ¿no? Y todas estas estructuras secas de la columna cervical de cuello también pueden producir dolor irradiado. Siguiente, por favor. Ahora, la luxación posterior de hombro. Es infrecuente, y al contrario del anterior de la luxación anterior del hombro, es difícil de diagnosticar ya que el hombro no muestra una deformidad visible. Y los factores de riesgo son ataques epilépticos o choques eléctricos. Y los síntomas son dolor, inflamación y reducción de la movilidad articular. La deformidad no es obvia, se mantiene la abducción y rotación externa,
Y cuando se flexiona el codo, la rotación externa pasiva es imposible. Se producen lesiones óseas, a diferencia de la anterior, en el 65% de este tipo de luxaciones, y el diagnóstico se confirma en la vista axilar o transescapular en Y. Siguiente, por favor. Ahora, la luxación inferior o erecta es poco frecuente y en general son muy obvias a la vista, ya que los pacientes mantienen abducido a casi 180 grados el codo y por lo general con el antebrazo en la cabeza. El brazo está cortado y la cabeza del húmero suele ser palpable en la axila. La cápsula articular se rompe y el manguito rotador puede desgarrarse. La arteria braquial se lesiona en muy pocos casos y el nervio axilar o cualquier otro nervio del plexo puede dañarse, pero los déficits a menudo después de la reducción. Siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico. Siguiente, por favor. Eh, las radiografías anterioposteriores y axilar diagnostican las luxaciones anteriores, mostrando la cabeza del húmero fuera de la cavidad glenoidea. Bueno, aquí hay tres radiografías que les intentaré explicar. La primera es una luxación posterior de hombro en donde la cabeza humeral rotó internamente, lo que produciría un signo llamado bulbo o cono de lado, que es en las proyecciones de las tuberosidades no se ven lateralmente y sugiere una luxación posterior. Después, la segunda radiografía, o la del medio, es una luxación posterior de hombro en vista antero-posterior. Y en esa radiografía simple, la cabeza del húmero no está en el centro y es superior a la fosa glenoidea. Además, se puede ver que la cabeza humeral se supone con la fosa glenoidea. Esos hallazgos o esto que pueden ver, si es que lo pueden ver, sugiere una luxación y esa vista anteroposterior no muestra si la cabeza humeral es anterior o posterior a la fosa glenoidea. Sin embargo, esto es debido a que la cabeza humeral pues no es inferior a la fosa glenoidea como se espera que ocurra en las luxaciones anteriores. Y ahora, la última radiografía o la que tiene flechitas de colores es una luxación inferior de hombro y esta en vista en Y del hombro puede mostrar la cabeza humeral inferior a la fosa glenoidea, como con la mano apuntando hacia arriba, lo que podría indicar una luxación glenohumeral inferior, luxación erecta. Siguiente, por favor. Este, y pues, esa es otra radiografía. Siguiente. A ver, Gallo, antes de que te vayas, regrésate a la radiografía. ¿Qué le ves? ¿O qué proyección es? ¿O qué onda? Ah, es- Digo, porque te abrochaste solo, tú la pusiste. sí. Ay, Dios, ya no me acuerdo. Ah, era una luxación anterior. Sí, porque tu tema te tocó luxación, pero Ajá, ¿qué más? ¿Qué proyección es? es anterior. No es cierto, Espérame, canalla. espérame. Estoy Muy recordando, bien. estoy recordando. Ay, es que estoy recordando. A ver, recuerda. Ay, es que como ya la hice una semana. Recordar esto en tu calificación, Barbaján? Muy bien. Esta es una escapular en Y. Esta proyección le sirve a los médicos que no tienen mucha experiencia en identificar una luxación con la proyección anteroposterior, si es que está luxado o no. Generalmente en un hospital general siempre piden AP y escapular en Y. Dificultades de escapular en Y cuando el paciente llega con una luxación de hombro no puede movilizar ni siquiera
la abducción y la flexión. Entonces, cualquier movimiento que intenten hacer les va a generar muchísimo dolor. Los pacientes muy difícilmente alcanzan a hacer este tipo de proyecciones. Entonces, yo les recomiendo que mejor traten de identificar por medio de la proyección anteroposterior las características de una luxación. Siguiente. Bueno, ahora el tratamiento. Ay, siguiente, por favor. Por lo general se trata por reducción cerrada, si no es necesaria una operación, y se usan muchas técnicas como tracción contracción, que ahorita les explicaré todas, Hanepin, manipulación escapular, de Cunningham, de Davos, de Stimson y de Faris. Siguiente, por favor. Bueno, la de tracción contra contracción. Se envuelve una sábana alrededor de la parte superior del torso del paciente. La sábana se pasa por debajo de la axila del hombro luxado y se ata a los extremos de la sábana alrededor de las caderas, no alrededor de la cintura, porque esto podría causar una tensión en la espalda. Em, y bueno, se ata alrededor de las caderas del ayudante de pie en el lado opuesto de la camilla. El brazo se abduce el brazo afectado a 45 grados y flexiona el codo a 90 grados. Esto para envolver una segunda sábana alrededor del antebrazo y así flexionar en dirección proximal y luego alrededor de las caderas. Después, con los brazos estirados, se debe sostener el antebrazo afectado con ambas manos, manteniendo la flexión del antebrazo. Luego se debe inclinar hacia atrás, lo que aplicará una tracción sobre el brazo del paciente y en forma simultánea se le solicitará a la persona que nos está ayudando que se incline hacia atrás para aplicar contracción en la axila. Es el peso corporal del profesional y de su ayudante o de las personas que lo estén haciendo, en lugar de la fuerza del brazo, lo que proporciona la fuerza continua necesaria para esa técnica. Si la sábana se eleva sobre el antebrazo del paciente, se debe corregir la situación aumentando ligeramente la flexión del antebrazo. Y si ocurre un espasmo muscular o el paciente se resiste al procedimiento, se debe administrar analgésico o sedantes. Y si no se produce la reducción, se solicita a una segunda persona, y ya serían 3 personas, ayudantes que vuelvan una sábana alrededor del húmero afectado cerca de la cabeza humeral y apliquen una fuerza delicada en dirección cefálica y lateral. Esa fuerza impulsa la cabeza humeral desplazada en dirección lateral hacia la fosa glenoidea. Y los signos de que esta técnica fue exitosa pueden, pueden ser elongación de un brazo, que es como un chasquido que se siente, y una fasciculación deltoidea. Y la siguiente. Ahora, la técnica de Hennepin. Con una mano se sostiene el brazo afectado aducido contra el costado del paciente. Con la otra mano se sostiene suavemente la muñeca del paciente para mantener el codo flexionado 90 grados y el antebrazo neutral, o sea, el pulgar apuntando en dirección hacia la cabeza. Se les solicita igual a otra persona que nos ayude, que trate de relajar el brazo para que lo guíe a través de la maniobra. Se rota el brazo externamente en forma lenta y delicada, aplicando una fuerza mínima sobre la superficie volar de la muñeca. Se debe avanzar como si se estuviera guiando el brazo a través de una rotación externa pasiva. Se debe continuar hasta que el antebrazo esté cerca del plano coronal, o sea, 90 grados de rotación externa. Am, ¿Qué más? Ay, y pues siguiente. Ahora, la manipulación escapular. Se puede hacer en dos posiciones, erguida o en decúbito prono. En la erguida se le solicita a una persona que nos ayude a separar enfrente del paciente y con una mano aplique tracción suave sobre el brazo afectado, mientras lo sostiene en flexión a 90 grados y que use el otro brazo para aplicar contracción. Y ahora, si se está en decúbito prono, el brazo afectado cuelga sobre el borde de una cama. La tracción suave hacia abajo puede ser aplicada manualmente por un ayudante o mediante la fijación de pesas.
Y en forma independiente de la posición del paciente, la ligera rotación externa del brazo afectado puede facilitar la reducción. Ahora, la manipulación de la escápula en forma independiente de la posición del paciente, se deben utilizar los dedos de una mano para estabilizar la cara superior, o sea, la base de la escápula. Para eso se usan ambos pulgares para aplicar fuerza medial y dorsal suave y gradual sobre la punta inferior de la escápula. Se debe intentar desplazar así ligeramente la punta en dirección dorsal hacia la columna vertebral. Y la reducción suele ocurrir en minutos y puede ser sutil o incluso inadvertida. O sea que pues no sabemos si sí se vio o no, pero el paciente lo siente. Y la siguiente, por favor. Ahora, la técnica de Cunningham consiste en el masaje de los músculos alrededor de la articulación del ¿Tienes neuronumeral. algún video? No, Bueno, es demasiada información y nada más es masajear el hombro y rara vez funciona. Entonces, entonces la pues siguiente. sáltate esa, sí, pues sí. Es que le ponen mucha información a cosas que no necesita. Bueno. Bueno, ahí está la imagen de la técnica ¿De cuál? de Cunningham. No. Sí, A esa es ver, la que me apareció. regrésate a tu técnica. Masaje de los músculos alrededor de la articulación glenohumeral. Masaje. No dice en ningún momento muévele el brazo. Pon al paciente sobre su hombro, pon la depresión de la curva del codo del paciente, o sea, ponlo inmovilizado y que se trate de relajar. Y mientras haces eso, tú lo masajeas. ¿Vale? Entonces, la otra, ¿cuál técnica es? Pues es que me ¿De apareció dónde, esta imagen. ¿De dónde bajan sus presentaciones que están bien chaquetas? La realidad es, digo, Alfonso, a ti, en lo personal, a ti te falta muchísimo profundizar en los temas, ¿eh? Estás, pero en la calle. Ayúdame a ayudarte porque si no vas a reprobar. Las técnicas están mal hechas y las maniobras también. La imagen que tiene siguiente es la maniobra de Kocher. Kocher establece ese tipo de maniobra inicialmente para mantener la tracción y llevar la cabeza humeral hacia la glenoides. Esa maniobra se dejó de hacer porque genera muchas fracturas al momento de realizarla y más en pacientes osteoporóticos. Si el paciente tiene un Hill-Sachs, que es una lesión a nivel de la cabeza humeral producto de la luxación, entonces puedes tú fracturar inmediatamente al reducirla. Entonces no se realiza. Cunningham nada más es, y digo, creo que me están viendo, nada más agarran, el paciente viene con el brazo así, lo ponen relajado y empiezan a hacerle así. Esto es Cunningham. Vamos a hacerlo así. En algún momento, digo, pocas veces he visto que funcione, la realidad es de que son las más inútiles, pero pues bueno, está presente, ¿no? Mencionaste ahí la técnica de Fares. ¿Cuál es esa, Esa amigo? está más adelante y creo que la más A usada. ver, pásale, a ver si está bien. Es esa. A ver, ¿qué haces ahí? Pues se sujeta la muñeca del brazo y se gira con movimientos suaves y cíclicos para abducir gradualmente el brazo a 90 grados ¿Cómo de abducción. que, cómo que giras o movimientos suaves y cíclicos? ¿A qué te refieres con eso? Pues me parece como 2 vueltas por segundo. Pues no, no. O sea, sí tienes la imagen similar a la parte final de la maniobra, pero no es esa la intención. Y esa maniobra ni siquiera es para reducirlo, es ¿para qué es? ¿Para qué es? Pues a mí me parece que es para reducción. Les repito, no sé dónde estén bajando su información, por lo menos tú. Las otras presentaciones en general han estado bien, pero ya deja de copiar de internet porque sí está muy mal la información, ¿eh?
Fares es una maniobra que nosotros utilizamos para justamente desimpactar la cabeza humeral cuando se impacta sobre la glenoides. Está la glenoides, se sale la cabeza humeral y el impacto genera una fractura y se queda atorada. Y esa maniobra la usamos para desimpactarla. Nunca la vas a reducir con esa. Reduces con contratracción, reduces con un espacio modificado, pero no con Fares. Día del examen, que nos veamos todos, me recuerdan para yo estarles enseñando todas las maniobras, desde la más común, que es la de Cojar, y la hipocrática, hasta las maniobras de Milch, contratracción, Cunningham, Forest y Espacio, que es la que me gusta hacer más a mí. ¿Vale? A ver, quita la presentación. Pide perdón y salte. Muy bien. Vamos a compartir. Sale. Creo que tengo por aquí. A ver, déjame ver. Ok. Entonces, caray. Alfonso, descríbeme esta radiografía. Es una anteroposterior. ¿Qué crees que no? Esta es una P verdadera de hombro. Ok, ¿qué más? ¿Qué ves? Es una luxación. ¿Cómo se define luxación? Pues en palabras sencillas, que la articulación se salió del lugar. Ok, y en palabras médicas. No, pues no sé. Ok, digo, porque tú vas a ser médico, ¿no? Esa es la intención de, de esta clase. Ahora, ¿qué estabilizadores se rompen del hombro cuando se sale la articulación, como dices tú? ¿Cómo que qué estabilizadores? El hombro tiene 5 articulaciones, son 2 reales, 3 falsas, y tiene 4 estabilizadores, de los cuales 3 son dinámicos y 1 son estáticos. Y esas estructuras se rompen. En el tema de luxación no tuviste que haber abordado, porque esa es la diferencia entre que tú le acomodes el hombro y le digas que puede mover o que lo dejes inmovilizado un tiempo. Pues han de ser los supraespinosos, el superior y el inferior. Bueno, regla número 1 de la vida, ni siquiera de medicina. Si no sabes, no opines, porque eso te puede generar muchos problemas. En el internado te pueden trabar por eso, en la residencia te pueden trabar por eso si es que entras. Entonces, si no sabes, no opines. Ten la humildad de decir que no sabes, reconócelo y compleméntalo. Para mañana me vas a completar esta presentación, vas a buscar la anatomía del hombro de buenos libros, no de internet, para que identifiques cuáles son los estabilizadores, cuáles son las articulaciones reales, cuáles son las estructuras que se rompen en este proceso. Porque si no, o sea, cualquier persona ve y dice, pues se le salió el hombro. O sea, somos médicos, o para allá quieres ir, ¿sale? Entonces, dale la seriedad a la profesión que estás estudiando. Entonces, mañana nos vemos a las 2 de la tarde para poder tomar la clase y de 2 a 3 terminamos de ver esto y espero que complementes eso. Necesitas complementar las maniobras y revisarlas adecuadamente porque no están siendo fidedignas y poner videos que los ejemplifiquen. Evidentemente yo les puedo poner varios videos, pero pues tú no me vas a saber decir qué maniobra es esta. Entonces, si tú no sabes qué maniobra es porque no has estudiado el tema. ¿O sí me sabes decir? No. Ok. Entonces, mañana también me dices qué maniobra es esta. ¿Sale? ¿Para que termine esto? Así. Muy bien. Échale ganas, Alfonso. Pocas personas reprueban conmigo. Suelo ser un poquito flexible en esas cosas porque
no quiero afectar a nadie y sé que el promedio influye para que escojan una buena plaza. Pero también algo que me he propuesto a lo largo de la vida, yo no doy clases por necesidad. Lo que me pagan a mí aquí en un semestre lo gano en una semana, entonces no lo hago por esa situación, ¿sale? Lo hago porque me gusta, porque quiero a mi escuela, yo salí de ahí, te repito. Y la tercera es porque si en algún momento llego a urgencias inconsciente, porque me di en la madre en mi BMW, quiero que Alfonso, que está haciendo el internado en esa clínica, me atienda bien, ¿no? Y que me despierta y diga, ay, Jesucristo, qué bueno que es Alfonso, ¿no? No que tenga miedo de que voy a salir peor de lo que llegué. Entonces, tú no tienes el derecho a equivocarte en nada, como médico. Las complicaciones existen de cualquier procedimiento que puedas hacer. Las errores como tal, por parte del paciente, por parte del medio ambiente, por infecciones bacterianas, por mil y un factores de riesgo que están alrededor. Tú como persona no tienes derecho a equivocarte como médico. Y si no tienes la capacidad de adquirir ese compromiso, entonces estás a tiempo. Se gana más haciendo cualquier otra cosa que en medicina. Pocas personas ganan bien en medicina. Entonces, dale la seriedad porque estás a buen tiempo. ¿Sale? Pues sí, sí. No, pues, Pero también no esperen mucho de mí porque también soy estudiante, no lo niego. Así que voy a hacer lo mejor que pueda, pero también porque soy estudiante y me puedo equivocar. No digo que no. sí, evidentemente. De hecho, esa es la intención, que con esto respondas, pero ya llevas varios exposiciones que dejan mucho que desear. Y yo también pasé por ese camino. He dado ya 4 años de carrera, en los cuales he dado 4 años de clases, y créeme, el que seas estudiante no te exime de tener una buena exposición. Es el tiempo que le dedicas a las cosas. ¿Sale? Muy bien. Chavos, ¿dudas o preguntas sobre el tema? Mañana le seguimos. Y ya para terminar eso de estudiante, Carla, Hugo, Paola, Aarón han hecho exposiciones excelentes. Sam, Rubí han mejorado en cuanto a las exposiciones. Entonces, no te quedes con esa idea de que eres estudiante. Empieza a verte tú como médico si quieres que la otra persona te vea de esa manera, ¿vale? Nos vemos mañana, complementas con anatomía, complementas con estabilizadores dinámicos y estáticos del hombro, para saber qué es lo que se rompe cuando se luxa el hombro, cuál es la luxación más común, cuál es la luxación más poco frecuente, el mecanismo de lesión, las maniobras adecuadamente para que podamos identificarlo. A las 2 nos vemos entonces, chavos. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Que estén bien, hasta luego. Gracias, doctor.